pero ahora trabajé con el mismo barandado que él dijo, todo seguimiento le hizo a su clase y no sé qué pasó. Eso, pues el Inge siempre sabe, pero le pueden preguntar, pero no se le motinen al ingeniero, ¿no? ¿Cómo pues voy a tener esta nota, no? Ah, De sí, manera, hay que hablar con manera pues, al Inge porque es medio especial, ¿no? porque si se enoja el Inge se va a poner rojo y va a tener ganas de matar en el examen, no sé qué será. Es mejor no hacerle regar. Esperemos que se abra este verano, Oxy, porque ya esta materia me tiene cansado. Sí, pues ya, a ver, voy a preparar su clase de momento. Ya, Oxy. Se logra ver, ¿no? En los comentarios pueden confirmar. Ya. Ya haciendo un resumen de la clase de ayer, teníamos este tipo de ejercicios, ¿no? Para el examen final que generalmente eran repetitivos, ¿no? Y habíamos dicho que nos íbamos a guiar con el examen 2 2021, que es este de acá, ya que todos son similares, ¿no? Entonces, este va a ser el examen guía, la cual les he enviado al WhatsApp, esta planillita. Entonces, guíense en eso ya que los otros simplemente es cambiar datos. Luego tenemos otro que es un poco variable, que es este murito, ¿no? Les he explicado en la clase de ayer cómo deberían tomar en cuenta el muro. Ahora, en caso de que les ponga un tanque de agua, es lo mismo, ¿no? Simplemente calculan la carga puntual del tanque y lo distribuyen sobre toda esta losa, ¿no? Por ejemplo, no sé, tal vez se le ocurre poner una piscina o algo al ingeniero y es lo mismo, ¿no? Simplemente tienen que calcular, por ejemplo, una piscina que les ponga acá, por decir acá, ¿no? Simplemente tienen que calcular el peso del agua, ¿no? La carga puntual del agua, que simplemente sería multiplicar el peso específico del agua por el volumen del agua, ¿no? Luego esa carga puntual la tienen que dividir sobre el área de la losa, ¿no? Es decir, la longitud corta por la longitud larga, ¿no? Esa carga puntual dividida entre el área de la losa y listo, ya tienes una carga de kiloponium por metro cuadrado, ¿no? Es el mismo formato que se hace. Entonces, una vez que se tiene esa carga, ya lo pueden tomar lo mismo que el muro, ¿no? Simplemente afectaría a la losa número 1. Eso, después, ahora vamos a corregir un poquito esto del día de ayer, lo que les he mandado la planilla al grupo de WhatsApp. Les había comentado que tienen que trabajar o les recomiendo, ¿no? Que trabajen con la sección compuesta para el cálculo del peso observado, ya que el día de ayer hubo un pequeño error al hacer un cálculo y entonces se corrigió ese error y efectivamente la sección compuesta mejora, ¿no? O disminuye la cantidad de toronas debido al espesor, ¿no? Que se tiene de 46 centímetros, lo cual está haciendo que el área de la sección compuesta ayude a reducir, ¿no? Lo que es el número de torones. En este caso vamos a explicar de nuevo, se tienen todas las cargas, se tiene la losa en una dirección de la losa 1, de la losa 2, el perímetro sobre 180 es el espesor, ¿no? Les había recalcado que si no les dice considerar losa nervada, simplemente trabajen con losa maciza, sin dividir entre dos, ¿no? Luego se hace el cálculo de la carga muerta lineal, la carga viva lineal, luego se calcula lo que es la altura y la base, se divide entre dos estas alturas, la altura del hormigón armado se divide entre dos para ya lo que es la altura del hormigón preesforzado y se tiene estas dimensiones, ¿no? Luego se calcula lo que es el momento debido al peso propio en base al área que se ha calculado de la sección
y se calcula, ¿no?, el momento debido al peso propio, igualmente el momento debido a la losa húmeda y de la carga viva, ¿no? Y ahora acá ha cambiado un poquito, ¿no?, el cálculo de la excentricidad y módulo resistente e inercia de la viga, ¿no? En esta parte se realiza eso, donde el YB sería el H medios, la excentricidad sería YB menos 0.1 de H, hasta ahí todo lo mismo, y el W, el módulo resistente de la viga en la fibra superior, sería base por altura al cuadrado dividido entre 6, ¿no? Esto sabemos que es igual al WT, que es de la fibra superior, ya que es una sección rectangular simétrica, ¿no? Entonces la inercia de la viga vendría a estar dado por base por altura dividido entre 12, ¿no? Entonces se ha calculado lo que es el módulo resistente de la viga, la inercia de la viga y la excentricidad, ¿no?, esos tres datos. Ahora se calcula ya también el de la sección compuesta, la inercia y el módulo resistente de la sección compuesta. Y como pueden ver, se ha cortado un poco para que sea más resumido, ¿no? Por ejemplo, se hace igualmente como el día de ayer, el YT vendría a ser simplemente H medios igual a, como nos dice acá, ¿no? Como es una sección rectangular, el YT y el YB son simplemente iguales. Luego se calcula el factor de proporcionalidad en función del FC de la losa y el FC de la viga, donde el B vendría a ser el de cuartos y estos parámetros, ¿no? Si no desean calcular todo esto, directamente pueden hacerlo este BL, ¿no? Simplemente decir que este de acá realiza esta gráfica y el BL vendría a ser este ancho de acá. Y luego decir que el ancho efectivo es una área menor al BL, ¿no?, que sería igual que el proyecto, ¿no? Esto vendría a ser el ancho efectivo, BE. Entonces, una vez conocido el ancho efectivo, se puede calcular el área de la losa y la inercia de la losa, ¿no? Luego, ¿qué más? Se calculan los brazos medidos desde la fibra superior, igualmente como en el proyecto, y esos brazos están acá, ¿no? De la losa es de 23 centímetros para el elemento de la losa, el brazo es de 23 centímetros, de la viga es de 113, ¿no? Y en función a esto, el área de la losa igualmente es conocido y el área de la viga. Ahora, directamente podrían copiar la tablita y ir anotando los resultados, ¿no? Por ejemplo, A por Y les decía que es simplemente multiplicar esta columna por esta columna, ¿no? Y A por Y al cuadrado simplemente es elevar esto al cuadrado. Y esto vendría a ser la inercia de la losa y esto la inercia de la viga, ¿no? Al final se hacen las sumatorias. Luego se calcula el eje neutro de lo que es la sección compuesta, la cual sería Y'T y el Y'B, ¿no?, en función a la sumatoria de A por Y, que vendría a ser esta de acá, y la sumatoria de áreas, que vendría a ser esta. Listo, se puede conocer luego la inercia de la sección compuesta, luego el módulo resistente de la fibra superior y inferior de la sección compuesta, ¿no? Simplemente es dividir esta inercia de la sección compuesta sobre el Y'T para la fibra superior y para la fibra inferior sobre el Y'B. Eso sería, ¿no? Yo pienso que este cálculo les va a tomar como unos 10 minutos o tal vez 8 minutos el de hacer esto. Entonces, véanlo ustedes, ¿no? Si no les alcanza tiempo en su examen para hacer esto, es decir, ya les está pisando el tiempo, tal vez no hagan, no lo realicen de la sección compuesta. Directamente podrían pasar al cálculo del P sub 0 y simplemente acá en lugar de W', simplemente ponen WB, ¿no?, para poder hallar lo que es por lo menos hasta acá, ¿no? Entonces, recomendación, practiquen. Tienen hoy día y mañana para practicar, ¿no?, cómo hacer los cálculos, la rapidez a la hora de hacer los cálculos en la calculadora. Entonces, practiquen. Luego, una vez conociendo, ¿no?, lo que es el módulo resistente de la sección compuesta, se calcula, ¿no?, el P sub 0, pero con este módulo resistente. El día de ayer acá hubo un error, por eso que salía un poco distinto. Entonces ahora sí se está tomando en cuenta, ¿no? Simplemente despejamos el P sub 0 y trabajamos con el W', y eso vendría a ser el P sub 0. Ahora el número de toronas con este P sub 0, debido a que el W', es grande, súper mayor. ¿Por qué es mayor? Porque la inercia de la sección compuesta igualmente es mayor, ¿no?
Es decir, si yo tengo mi espesor de 46 centímetros, creo que es, y tengo una viga de esta manera, es una sección considerable, ¿no? Entonces, el área total o la inercia total de esta sección compuesta es mayor, por ende, este W' igualmente es mayor, ¿no? Ayudando a reducir lo que son los esfuerzos, ya que si este valor es mayor, el esfuerzo se va a reducir, ¿no? Entonces, eso. Entonces, el P sub 0 sería ese de ahí y calculamos, ¿no? Lo que es el número de torones, calculamos el área de los torones y trabajando con lo que es la tensión admisible de 0.8, que vendría a ser la máxima, ¿no? Listo, trabajando con la tensión admisible máxima nos sale un número de torones de 62, prácticamente de 63. Si quieres trabajar con la tensión admisible mínima, saldría, por ejemplo, esta de acá, ¿no? Saldría en lugar de 63, se ha lenteado mi com. Ahí está, 75, ¿no? 75, ¿no? Prácticamente más de 10, ¿no? Se aumenta más de 10. Entonces, para que el número de torón sea mínimo, podríamos trabajar con la tensión admisible máxima, ¿no? Entonces lo dejaremos, ¿no? Hasta cuál. Y 63, ¿no? Con el número de torones de 63 se calcula el E0 real y el P sub 0 real, ¿no? Acá hay dos opciones igualmente. Por ejemplo, yo estoy trabajando el P sub 0 con este valor de acá, ¿no? Con este valor. Entonces, al yo trabajar con ese valor, no va a variar mucho, ¿no? Porque el P sub 0 real está en función del número de torones reales que estamos calculando, ¿no? Entonces, pueden trabajar con el P sub 0 real o el P sub 0 que se ha calculado en un inicio, ¿no? Es dependiendo de cada uno. Entonces, luego de calcular lo que es el proceso final con las pérdidas, se puede hacer las verificaciones, ¿no? En la fibra superior, esto ha reducido creo que de 500 a 174, ¿no? Ya es un poco más accesible, se podría decir, y de menos 30. Igualmente en la fibra inferior ha reducido este valor, creo que era de 1000, ahora está en 525, y la admisible es de 200, ¿no? No cumple, y se podría hacer tensiones diferidas, ¿no? Luego pasamos a la verificación de la rotura. Acá ya no se pone, ¿no? Lo que es el cálculo de la sección compuesta, directamente esta parte se ha hecho más corta. Entonces, directamente se calcula el momento último actuante con la combinación para hormigón armado de 1.2 más 1.6. Y el peralte sería este de acá, se calcula el A, en este caso es de 16 centímetros, menor al espesor de la losa, que es de 46, creo. Entonces, estamos en un caso 1, ¿no? Para un caso 1 con el acero real, que está en función de los 63 torones. Con 63 torones, te sale que el momento último resistente no cumple, ¿no? Es decir, el momento último resistente es de 1.803.000, ¿no? Y el momento último actuante es de 1.962.000, ¿no? La diferencia es pequeña, si se dan cuenta. Entonces, así a manera de practicar, por ejemplo, ¿qué han hecho en su proyecto cuando, en caso de que no verificaba para un caso 1, se tendría que calcular un delta AS, ¿no? Y en función de delta AS se calculaba un delta P, y con delta P se calculaba lo que es la tensión admisible necesaria, ¿no? En función de P más delta P sobre un AS, ¿no? Esa era la opción. Entonces, como la diferencia es mínima, se podría hacer cumplir aumentando, aunque ya no es posible aumentar, ¿no? Porque ya estamos trabajando con la máxima,
estoy olvidando de eso. Estamos trabajando con la máxima. Entonces ya no podemos aumentar la tensión admisible. ¿Qué se puede hacer? Aumentar el número de torones, ¿no? Entonces eso no sabe que no cumple, pero como en el examen nos dice simplemente verificar, no nos dice solucionar nada, simplemente nos dice verificar qué tal sale. Simplemente se la deja ahí en no cumple, ¿ya? En caso de que les saliera caso 2, lo cual dudo mucho, simplemente el B' va a ser igual al BT, ¿no? Y donde el BT es igual a la base, igual a 45 centímetros. Es decir, si yo tengo mi rectángulo acá, mi sección rectangular, el B' era el ancho del ala, ¿no? Sigue siendo los 45. Y el BT era el ancho del ala superior y sigue siendo 45. Entonces 45 menos 45, esto te da 0, ¿no? Entonces les había dicho que solamente al multiplicarse por 0 el momento último resistente estaría dado por este de acá, ¿no? Listo, solamente eso. Luego la verificación de las deflexiones, trabajando con el preesfuerzo final. En tiempo es igual a 0. Anteriormente esto nos salía 30 y algo, ¿no? Ahora reducido a 12 centímetros, ¿no? Pero igualmente no cumple porque la deflexión admisible es de 4.8 centímetros. Luego la verificación en tiempo es igual a infinito. Acá sí ha modificado bastante, porque fíjense, la deflexión debido al preesfuerzo es bien pequeña, ¿no? Ya que la inercia de la sección compuesta es súper grande por el espesor de la losa, ¿no? Es decir, si yo tengo una viga robusta, como sería el área de la sección compuesta, me va a ser más complicado deflectar hacia arriba, ¿no? Porque su inercia es mayor, ¿no? Es más difícil deflectarlo. Entonces, al ser mayor la inercia, este valor igual se reduce, ¿no? Como está dividiendo, se reduce la deflexión debido al preesfuerzo y por ende sale solamente 2.37 centímetros, mientras que la deflexión de las cargas vivas y muertas es de 6.49. ¿No? Entonces la diferencia prácticamente sería 4 centímetros, ¿no? Más de 4 centímetros. Pero son esos los resultados que salen, ¿no? Ya, ¿alguna pregunta de acá tal vez? Pueden escribir en los comentarios o pueden habilitar el micrófono, ¿no? Yo creo que no, entonces vamos a continuar. Esto lo podemos cerrar o lo vamos a guardar, luego lo vamos a cerrar ya, porque tengo abiertas varias pestañas y eso está haciendo que se lentee. Ya, ahora sí vamos a comenzar con lo que se tenía que avanzar esta clase. Les había mostrado en la anterior clase esta parte tapada, ¿no? Entonces estos son los exámenes del 1-2022, el examen final, donde te da este diagramita, ¿no? Y se tienen que cumplir estos esfuerzos en tiempo es igual a infinito y tiempo es igual a 0. Revisemos en qué semestre se ha repetido. Generalmente entraba este diagramita en instancia, pero entraba con una losa, ¿no? Es decir, una losa simplemente apoyada. Si se dan cuenta, acá igualmente en el 2-2021 ha entrado, pero como losa, ¿no? Y en el final lo ha metido ahora como viga, ¿no? Hay que diseñar una viga para cumplir estos esfuerzos de tensión y de compresión en tiempo es igual a infinito y en tiempo es igual a 0, ¿no? Entonces, si vemos, se parece, ¿no? El final del 1-2024, lo que estaba diciendo Isaac, supongo que era esto, ¿no? Me dijo que era la instancia, pero posiblemente en la instancia igualmente ha debido repetir, ¿no? Una viga sección I.
con diferentes datos. Entonces, vamos a resolver estas dos primero, el 1 2022 y el 1 2024, ¿ya? El 1 2022 es con una sección rectangular y el 1 2024 con sección I. Eric. Eric, ¿con qué nombre te has registrado al grupo? Porque creo que no te tengo registrado. Porque si no se te va a expulsar de la clase. Puedes escribir en los comentarios. Ya. Listo, entonces continuamos. Esto es, ¿no?, la planilla del examen final del 2022, lo que les decía, ¿no? Entonces, ¿qué nos pide? ¿Cuál es el momento máximo por carga viva que puede resistir una viga de hormigón preesforzado de 0,25 por 1,43 metros, ¿no? Y una longitud de 21,45 si se requiere una armadura de 5 phi de 12. En tiempo es igual a infinito, ¿no? Esto es importante. ¿Qué pasaría si les dicen tiempo es igual a 0? Es decir, se requiere una armadura de 5 phi de 12, en tiempo es igual a 0. En la clase del primer parcial les había explicado que se podría combinar hormigón armado con hormigón preesforzado, dependiendo, ¿no? Si tú quieres, si no te cumple tensiones en la fibra superior, puedes usar aceros en la fibra superior, ¿no? Es decir, acá los aceros. Esto cuando no te cumple en tiempo es igual a 0, ¿no? Pero como nos dicen tiempo es igual a infinito, es decir, estoy usando 5 barras de 12 en tiempo es igual a infinito, el acero nos dice que tiene que ir abajo. ¿Ya? Simplemente una aclaración. Luego, la resistencia de la viga es de 372, las pérdidas es de 23,41%, y para que se cumplan estas condiciones, ¿no? ¿Qué significa esto, no? A primera instancia tal vez puede resultar medio raro, ¿no? ¿Qué geometría es esta? Entonces simplemente hay que dividir esta grafiquita en dos, ¿ya? Una sería esta sección de acá, la cual sería para tiempo es igual a infinito, y para tiempo es igual a 0 vendría a ser esta segunda grafiquita, ¿no?, que está hacia abajo. En tiempo es igual a 0. ¿No? Esto en la fibra superior, acá vendría a ser la tensión en la fibra superior, y esta es la tensión en la fibra inferior, ¿no?, para tiempo es igual a 0. Entonces nos dice que en tiempo es igual a 0 el FCB, es decir, esta tensión de acá, en la fibra inferior es de 142,56, y en tiempo es igual a infinito, este de acá es de 126,45, ¿no?, en la fibra superior. Entonces recordemos que este puntito tiene que ser menor o igual a 0,45 de prima C de la viga, ¿no? Simplemente recordando. Entonces, una vez sabiendo eso, podemos empezar, ¿no? Los datos son de 372 de resistencia de la viga, afluencia del acero de 5000 para flexión. El peso específico del hormigón armado es de 2400, la base de 25 y la altura de 143 centímetros, ¿no? Una longitud de 21,45 y pérdidas de 23,41%. Ahora, lo primero que se hace es calcular el área del refuerzo del acero corrugado, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es calcular el número de barras, en este caso son 5 phi de 12, número de barras 5, diámetro de 12 y el recubrimiento de 3 centímetros, ¿no? Pueden usar 2,5, pero directamente 3, ¿no? No va a hacer variar mucho el resultado. Entonces, directamente 3 centímetros. Y se calcula, ¿no?, el área total del acero corrugado sería el número de barras por el área de cada barra, ¿no?, y cuartos por diámetro al cuadrado, ¿no?
y nos sale este de acá, 5.65 centímetros cuadrados. Luego se calcula el peralte de este acero, es decir, igual que en hormigón armado, ¿no? Este peralte del acero, no el peralte de la vaina, el peralte del acero corrugado. Entonces simplemente es H menos el recubrimiento menos el diámetro longitudinal dividido entre 2, ¿no? Que sería 139.4. Luego, en base al acero que se está usando para resistir a la flexión, se calcula un momento, ¿no? Y la cual estaría dada en función a esta fórmula de acá. Si se preguntan de dónde sale esta ecuacióncita, simplemente es de acá, ¿no? Haciendo las operaciones, por ejemplo, debería ser esta ecuación de acá, ¿no? Para hormigón armado generalmente se utilizaba este de acá. Pero ¿qué es lo que ha hecho el INGE? Simplemente ha dividido, ¿no? Acá hay un 1 dividido entre 0.85. Simplemente es factorizar el peralte D y dividir y hacer operaciones, ¿no? Por ejemplo, el peralte D está acá afuera. Un momentito, a ver dónde estábamos. Acá, ¿no? Simplemente lo que ha hecho es, por ejemplo, si acá lo multiplicamos por D y lo dividimos entre D, sería como dividir entre 1, ¿no? Entonces, acá podemos factorizar D y el D saldría afuera, ¿no? Una vez que sale afuera, simplemente sería hacer operaciones de 1 dividido entre 2, 0.85. Por ejemplo, si dividimos 1 ¿por qué no me está dejando? Divídanlo ustedes, a ver, sería 1 dividido entre 2 por 0.85, sale este valor de 0.59, ¿no? Simplemente es eso. ¿Por qué se está utilizando esta fórmula? Porque el INGE maneja esta de acá, ¿no? Simplemente eso sería. Ya, entonces continuando, en función a lo que es el acero de las barras corrugadas, se calcula el momento que resiste, ¿no? Esas barras serían de 3.501.000, ¿no? Kilogramos por centímetro cuadrado. Acá una recomendación, siempre les digo que tengan cuidado con las unidades, ¿no? Por ejemplo, esto está en kilogramos por centímetro, entonces esto tiene que estar en centímetro cuadrado, esto es todo en centímetro, ¿no? De tal manera que te bote kilogramos por centímetro el momento. Porque si mezclan unidades, este valor va a salir diferente, ¿no? Siempre tengan cuidado en eso. Entonces la excentricidad vendría a ser el YB igual a H medios, ¿no? Que sería 71.5, la excentricidad sería YB menos 0.1 de H, y ya se ha calculado. Calculamos ahora el módulo resistente de la viga. Para una sección rectangular sabemos que es base por altura al cuadrado dividida entre 6, y como es una sección rectangular, el WT es igual al WB, ¿no? Luego se hace el cálculo del momento debido al peso propio. Primeramente se calcula el área de la viga, se calcula la carga lineal debido al peso propio de la viga y se calcula el momento debido al peso propio, ¿no? Q por L cuadrado dividido entre 8. Luego se hace verificación de tensiones en fibras extremas, y acá es, ¿no?, donde tiene que entrar en juego esta grafiquita de acá. Podríamos a ver. A ver, un momentito hasta que se abra.
Ya, entonces lo que quiero es esta grafiquita de acá. Ahí está, ¿no? Entonces, en tiempo es igual a 0, nos dice que en la fibra inferior, es decir, FCB, tiene que ser igual a 142.56, ¿no? Tenemos que lograr cumplir esta condición de acá. Entonces, para que se cumpla, conocemos el momento de vida al peso propio, conocemos lo que es el módulo resistente en la fibra inferior, conocemos lo que es la excentricidad, el área igualmente conocemos, podemos calcular el preesfuerzo final de acá, ¿no? El tiempo es igual a 0, ya que este valor es conocido, se puede calcular el preesfuerzo final simplemente despejando, y una vez calculado el preesfuerzo final, las pérdidas creo que te da de 23.41%, ¿no? Entonces, si yo conozco el preesfuerzo final y conozco las pérdidas, se puede calcular el P sub 0, ¿no? Simplemente sería P sub 0 igual a 1 dividido entre, como es 23 punto algo, sería 1.23, ¿no? Por el preesfuerzo final. Y es este de acá. Entonces, una vez conocido el P sub 0, ahora se puede calcular el momento de carga viva que resiste el hormigón preesforzado. Algo importante que aclarar acá, este momento que está resistiendo el acero es como si diseñáramos solamente hormigón armado, ¿no? Es decir, es el momento que resiste el acero corrugado. Y este momento que se va a calcular acá, de tiempo es igual a infinito, a partir de esta ecuación de acá, a partir de esto en tiempo es igual a infinito, nos dice que en la fibra superior FCT tiene que ser el valor de tensión de 126, ¿no? Entonces, en tiempo es igual a infinito, ya está actuando lo que es el momento por carga viva, ¿no? En tiempo es igual a 0, simplemente actúa el peso propio. En tiempo es igual a infinito, ya actúa lo que es el momento por carga viva. Conocemos el WT, conocemos el momento de vida del peso propio, conocemos la excentricidad, conocemos el P sub 0. Lo que no conocemos es el momento por carga viva que puede resistir para que no salga esta tensión, ¿no? Entonces se despeja y simplemente se hace el cálculo y sería de 11 millones, ¿no? De 538. Esto en centímetros, ¿no? A esto hay que convertirlo a metros, simplemente sería recorrer dos decimales, ¿no? Sería 115, ¿no? Kilogramos por metro. Entonces, al final, ¿qué es lo que se hace? Se calcula el momento por carga viva total, ¿no? Sumamos el momento interno soportado por el acero de refuerzo, es decir, por las barras corrugadas, más el momento soportado por los torones, ¿no? Es como superponer, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, 2 vigas, digamos. Se ha hecho un primer diseño simplemente para hormigón armado, ¿no? Y se ha puesto un acero acá, en la fibra inferior, y resiste un momento, ¿no? Tanto de momento resiste, y esto vendría a ser hormigón armado, y esto hormigón preesforzado, ¿no? Y el hormigón preesforzado con los torones que yo estoy poniendo me resiste, por decir, un momento de esta magnitud, ¿no? Este momento. Y simplemente sumar ambos momentos, ¿no? Superponer y ya se tiene el momento total resistido. Entonces el momento total sería igual al momento resistido por los torones y el momento resistido por el acero corrugado, ¿no? Este es el momento total por carga viva que resiste la viga. ¿Ya alguna pregunta hasta acá, tal vez? No, sí tengo una consulta. Dime. ¿Qué pasaría si nos dijera que calculamos en tiempo igual a 0? ¿Cambiaría, digamos, algo? Perdón, dame un ratito ya.
Ya me escuchan, ¿no? Se está grabando la clase. ¿Alguien quiere unirse? A ver. Fernando Espinosa. Ya, por favor, me repites tu pregunta. Me estaban llamando a la puerta y tuve que atender. Sí, mi consulta era, ahorita nos pide calcular el último aumento de carga de V en tiempo infinito. Y si nos pidieran en tiempo igual a cero, si esa era mi duda, o siempre va a ser en tiempo infinito, o sí. Ah, este de acá, ¿no? Este de acá. Sí, sí. A ver, ¿dónde está? Parte teórica, creo que sí es esto. Esto les di el primer parcial, ¿no? A ver, creo que está por acá. Había estado al final, ¿no? Esto. Lo que estamos haciendo en este ejercicio es este de acá, una estructura parcialmente preesforzada, ¿no? Y es en base a esto, en tiempo es igual a infinito. Les había dicho el primer parcial que el acero iba hacia abajo y que el momento por carga viva, perdón, sin el momento por carga viva no se tiene que generar tracción, ¿no? Es simplemente eso. Luego, cuando se quiere utilizar aceros en la fibra superior, se tiene que diseñar tal cual dice acá, ¿no? Cuando calculamos el acero de refuerzo, se tiene que calcular con toda la tracción. Es decir, el hormigón, por ejemplo, menos 1,59 raíz de F'C, resiste aproximadamente el hormigón 30, ¿no? Entonces, pero si mi FCT es igual a 45 de tracción, no está cumpliendo, ¿no? Entonces, lo que la mayoría podría hacer es tal vez calcular el acero de refuerzo con la diferencia, ¿no? Es decir, con una tracción un esfuerzo de tracción de menos 15, ¿no? Que sería 45 menos 30 sería 15. Pero no es recomendable hacer eso, entonces se debe calcular el acero de refuerzo en base a este de acá, ¿no? Al total de tracción que está existiendo. Entonces, una vez sabiendo eso, ¿cómo se podría hacer? A ver. Ahí ya no te pediría el momento por carga viva, ¿no? Porque si te das cuenta, o en sí te pediría. A ver. Ya. Por ejemplo, para que ¿dónde está esta de acá? ¿Cuándo no va a cumplir de acá? Va a ser en tiempo es igual a 0, ¿no? Y cuando no cumple acá es cuando en tiempo es igual a infinito. Entonces, el momento por carga viva tendría que calcularse en función a este momento de acá. Es decir, en tiempo es igual a 0. En lugar de este valor, acá tendría que ir el menos 1,59, ¿no? Y eso, una vez calculado en función a ese valor, se podría calcular el preesfuerzo final y simplemente también calcular, ¿no? Luego el P sub 0. Yo creo que sería una de esas maneras. Pero dudo que meta en tiempo es igual a 0 porque en tiempo es igual a 0 generalmente se puede resolver esto de acá donde está. Esta diferencia de cuando no cumple, por ejemplo de menos 45 y menos 30, se la resuelve haciendo tensiones diferidas, ¿no? Donde sí no se puede resolver haciendo tensiones diferidas es en tiempo es igual a infinito cuando no te cumple ahí, ¿no?
Entonces eso sería, dudo mucho que entre, pero estaría bueno analizarlo, ¿no? Tal vez en tiempo es igual a cero, cómo sería un ejercicio, ¿no? Que podría plantear el ingeniero. ¿Ya alguna pregunta más? No hay preguntas, ¿no? Entonces vamos a pasar al final del 1-2024. Es lo mismo con la diferencia de que ahora ya no te da una sección rectangular, ¿no? Te da una sección y acá el problema está en calcular la inercia de la viga, ¿no? Al igual que la inercia de la sección compuesta es un poquito moroso. Entonces, ¿cuál es el momento máximo por carga viva que puede resistir una viga de hormigón preesforzado con sección I, ¿no? Esto yo lo he modificado del anterior semestre, ¿ya? Es este mismo examen, pero con los datos modificados, ya que uno de sus compañeros del anterior semestre me envió, ¿no? Según lo que se recordaba, estas dimensiones y estos valores de acá. Según lo que se recordaba, me envió. Y yo los traspasé a este ejercicio de acá, ¿no? Entonces, con sección I, la longitud es de 24.3. Sí se requiere una armadura de 5 phi de 16, comparando, acá nos daba 5 phi de 12, ¿no? Y generalmente es eso lo que hace el INGE. Creo que a veces no tienen tiempo y simplemente se pone a jugar a ¿qué pasa si lo pongo de 16 sin ver los resultados que van a salir, ¿no? Después simplemente cambia valores y listo. Por ejemplo, la longitud acá era de 21.45, acá la he puesto de 24.3, ¿no? La pérdida de cero de 27.6 acá y acá era de 23, ¿no? Simplemente juega con sus valorcitos. Entonces, a ver. Denme un momentito, por favor. Ya. Entonces, lo que les decía, ¿no? El INGE se pone a jugar con esos valorcitos. Y resumiendo sería este diagrama, ¿no? Tenemos una altura de, como si fuera sección rectangular, altura de 1.25, una base B de 0.40, donde se representa estas dimensiones acá, ¿no? Por ejemplo, la altura es de 125, la base B es de 40 centímetros, el B', que es el ancho del alma, es de 20 centímetros, ¿no? El T sub T, que es el ala superior, es de 25 centímetros, el T', que es la altura de este de acá, ¿no? Sería 70 centímetros, ¿no? Si restamos sería 70 más 30 sería 1 metro y con 0.25 sería 1.25, ¿no? Entonces esta altura es de 70 centímetros. Y el TB es de 30 centímetros, ¿no? El ancho o la altura del ala inferior. Entonces, conociendo esos datos, luego vamos a utilizar estos valores de acá. Entonces, T' es la altura del alma, T es la altura del ala superior y TB del ala inferior, ¿no? Hay que recordar eso. La longitud es 24.3, pérdidas de 27.6%. El número de barras ahora es 5 phi de 16 con recubrimiento de 3 centímetros, ¿no? Todo lo mismo, ¿no? Se calcula la armadura de tracción AS de las barras corrugadas, se calcula el peralte, pero ahora hay una cosita acá, ¿no? Siempre es bueno verificar, ¿no? Por ejemplo, ¿con cuál base yo tengo que trabajar? ¿Trabajo con esta base o trabajo con esta base? Ya no es una sección rectangular, ¿no? ¿Qué se hacía en esos casos? Por ejemplo, en hormigón armado, cuando yo quería trabajar con una viga T, se calculaba la altura de compresión, ¿no?
si mi altura de compresión estaba dentro del ala de la viga T, se trabajaba con esta base de acá, ¿no? Con la base del ala superior. Pero si mi altura de compresión estaba acá, por decir acá, ¿no? Se trabajaba, ¿no? Generalmente con esto de acá, sumando las alas más. Entonces, se hace eso, ¿no? Por ejemplo, en este caso se calcula la altura de compresión para la sección, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajo con una base de 40 centímetros, mi altura de compresión me sale que es 3.97 para este acero que se está usando, ¿no? ¿Qué significa eso? Que mi altura de compresión es de 3 centímetros que está acá, ¿no? Es esta seccioncita que está pintado, que está comprimida, ¿no? Y recordemos que acá hay una fuercita que se equivale, ¿no? con esa altura de compresión. Entonces, ¿qué significa eso? Que es como si la viga estuviera trabajando toda esta sección rectangular, ¿no? Ya que está trabajando esta seccioncita de compresión. Entonces vamos a trabajar para el cálculo del momento con esta base B de 40 centímetros, ¿ya? Simplemente para verificar eso, ¿no? Ahora, el cálculo del momento resistente es el mismo, ¿no? La base sería de 40 centímetros. Se conoce el peralte, todos los datos son conocidos y se calcula el momento, ¿no? Luego acá viene el cálculo de la inercia. Nuevamente se están mostrando los valorcitos de B, B' y la altura, ¿no? TT y demás. Una opción es esta de acá, la que les estoy mostrando, que es un poquito más larga, toda esta de acá para el cálculo de la inercia. Y otra es esta de acá, que es hacer unos cuantos artificios para que el procedimiento no sea tan largo, ¿ya? Se les va a explicar las dos formas. Entonces, primeramente vamos a hacer la típica, ¿no? De dividir en secciones, una sección 1 o un área 1, un área 2 y un área 3, ¿no? Entonces, conoce el área 1 sería la base B de 40 centímetros por el TT, ¿no? Y ahí está el área 2 igualmente, esta área de acá, y el área 3, esta de acá. Luego, al final, el área de la viga sería la suma de ambas, de las tres áreas, ¿no? Que sería de 3.600 centímetros cuadrados. Y para el cálculo del IEB sabemos que es área 1 por su brazo, ¿no? Es decir, por su distancia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se calcula la distancia desde la base hacia el centroide de cada elemento, ¿no? Esta distancia vendría a ser Y1. Este de acá hacia su centroide del área 2 vendría a ser Y2. Y esta distancia sería hacia su centroide Y3, ¿no? Entonces es área 1 por Y1, área 2 por Y2 y área 3 por Y3. Para simplificar el procedimiento simplemente es calcular, ¿no? Mentalmente. Área 1 por Y1, Y1 vendría a ser los 30 centímetros más 70 sería 1 metro, más la mitad de 0,25 sería 112.5, ¿no? El área 2 sería los 30 centímetros, más la mitad de 0,70 que sería 35, sería 65 centímetros, ¿no? Y el área 3 sería la mitad de 0,30 que es 15 centímetros. Y dividido entre el área total, ¿no? Y ya se tiene la distancia YB hacia su centroide de la viga, ¿no? Y una vez conociendo YB, restando lo que es la altura, se puede obtener el YT, ¿no? ¿Por qué se hace ese cálculo, no? Acá esto se reduciría fácilmente, es decir, YB igual a H medio si la sección fuera simétrica, ¿no? Es decir, simétrica en el eje X, pero no es así. Fíjense que este es 0,30 y este es 0,25, no es simétrico, ¿no? Hay más área en la parte inferior que en la parte superior. Es por ese motivo que se hace el cálculo de esta manera. Pero si en caso en su examen les da simétrico, tanto en el eje X como en el eje Y, por ejemplo, si este es 0,25 y este 0,25 sería simétrico, ¿no? Directamente el YB sería igual a H medios, ¿no? Tengan cuidado mucho con eso. Entonces, si no es simétrico, calcúlenlo de esta manera. Si es simétrico, YB sería directamente H medios, justo en el centro.
Ahora, una vez conociendo Y, B y T, se calculan las inercias respecto a su eje centroidal de cada elemento, ¿no? Inercia respecto al centro de gravedad, 1 sería del área 1, inercia del 2 y del 3, ¿no? Como son secciones rectangulares, simplemente es base por altura al cubo, divide entre 12, ¿no? Por ejemplo, para la sección 2, sería B', que es la base, por la altura que sería T', ¿no? Tal cual nos dice acá, 0,70 al cubo, divide entre 2. Eso, ¿no? Y también les recomiendo que trabajen en centímetros, ¿no? Para que puedan tomar todos los decimales. Y luego, ¿qué más? Luego se calcula lo que es el ISG1, ¿no? Tal cual han hecho en su proyecto. Recordemos que el ISG1 es si yo tengo mi eje de neutro en esta parte. El ISG1 es la distancia del centroide del elemento 1 hacia el eje neutro, ¿no? Igualmente la distancia del centroide del elemento 3 hacia el eje neutro, no son esas distancias. Por ejemplo, el ISG2 es la distancia del centroide, supongamos que está por acá, y sería esta distancia, ¿no? Entonces eso. Y listo, ¿no? Ya se tienen las tres distancias y simplemente es hacer sumatoria de las inercias, de las tres inercias. De estas tres inercias y la sumatoria de estas igualmente, ¿no? Cabe aclarar que esta sumatoria es de A por Y al cuadrado. Acá tengan mucho cuidado en eso. A esta longitud o a estos brazos se tiene que multiplicar el área por su brazo al cuadrado, ¿no? Y se obtiene la sumatoria de A por Y cuadrado, donde simplemente sería sumar esta sumatoria más esta de acá y ya se tendría la inercia de la viga, ¿no? Tal cual han hecho en su proyecto. Y esto sirve para cualquier tipo de sección, ¿no? Puede ser una viga T, una viga, no sé, como otras secciones que tal vez se le ocurra al Inge, pero esta es generalmente la forma de hacerlo, general. Y ahora, la manera fácil o realizando artificios sería de la siguiente manera, ¿no? Considerarlo, como nos dice acá, una sección rectangular. Esta de acá, calcular su inercia total de esa sección rectangular menos 2 veces la inercia de este de acá, ¿no? Se deben recordar de resistencia de materiales, si mal no recuerdo, era de esa manera, ¿no? Pero esto solo nos sirve para secciones simétricas, entonces falla ahí, ¿no? Entonces hay una manera de resolverlo. Y entonces, por ejemplo, algunos piensan que es simétrico y directamente podrían restar uno. Inercia 1 menos 2 veces inercia 2, lo cual, fíjense, no es lo mismo, ¿no? La inercia real es de 59,26 y este es 59,38, ¿no? No varía tanto, pero varía, ¿no? Entonces, ¿cómo calcular la inercia real? Se tiene que hacer esto, ¿no? La inercia prima 1 y la inercia prima 2, se tienen que calcular esas inercias, donde se calcula primeramente la inercia prima 1 sería igual a esta inercia del rectángulo grande, más el área 1, es decir, el área del rectángulo grande por la distancia de esto ya. A ver, ¿cómo explicarles esto? Si yo tengo mi centroide acá, eje neutro, el centroide del área rectangular está más o menos por acá. El centroide del área 2 está más o menos por acá, digamos. Entonces son diferentes distancias. Lo que tenemos que hacer es calcular una inercia a partir de este eje neutro, ¿no? Entonces lo que se hace es calcular la distancia del centroide del área 2 hacia el eje neutro. Igualmente la distancia del centroide del rectángulo grande hacia el eje neutro, ¿no? Esas distancias son estas de acá, ¿no? Por ejemplo, nos dice para la inercia 1, que vendría a ser el rectángulo grande,
calcular 0.5 de H, ¿no? Es decir, el centroide es 0.5 de H menos el YB, ¿no? Es decir, el centroide real que se tiene. Y al cuadrado, esa distancia, e igualmente de la inercia 2, ¿no? Como les decía, su centroide hacia el eje neutro, ¿no? Esa distancia de ahí. Entonces sería, por ejemplo, el centroide del área 2 está a 65 centímetros. ¿Por qué? Porque esto es 30 centímetros más la mitad de 0,70 sería 65 centímetros, ¿no? Menos el IEB igualmente. Entonces, simplemente lo que se ha hecho es trasladar la inercia centroidal a este eje, ¿no? Del eje neutro de la viga. Y si se dan cuenta, es lo mismo, ¿no? Simplemente ahora hay que hacer I'1 menos 2 veces I'2, y fíjense, ahora sí sale lo mismo, ¿no? Entonces sería eso. Si lo entienden esta parte bien, pueden hacerlo de esta manera. Si es que no, también pueden hacerlo de esta manera, ¿no? De la forma general, la cual es un poquito más morosito, pero es casi lo mismo. Entonces, recomendación: si la viga no es simétrica en el eje X, esta de acá no sirve, ¿no? Hacer directo. Algunos creo que lo han hecho directo, pero igualmente creo que han aprobado porque no variaba mucho, ¿no? Fíjense, 59 y 59. Pero en otros casos, digamos que cambie la sección acá a 0.40 y acá a 0.10, por decir, ahí sí va a variar, ¿no? Eso, luego se conoce la inercia de la viga, se puede calcular la excentricidad, que sería YB más 0.1 de H. Recordemos que YB ya hemos calculado. Se calcula el módulo resistente de la viga. En este caso, como no es una sección rectangular, ahora el módulo resistente es igual a la inercia de la viga dividido entre YB, ¿no? Y igualmente ahora es diferente, el WB es diferente al WT. Entonces la inercia de la viga sobre el YT, ¿no? Si se dan cuenta, es diferente, porque no es una sección simétrica. El cálculo del momento debido al peso propio igualmente, ¿no? Se calcula el área de la viga, se calcula el peso lineal y se calcula el momento debido al peso propio. Y es el mismo procedimiento, ¿no? Se calcula ahora lo que es el preesfuerzo final en base a esta de acá, en tiempo es igual a 0, se calcula el preesfuerzo final, luego se calcula con las pérdidas lo que es el peso 0, preesfuerzo inicial, y se calcula el momento por carga viva, ¿no? Es lo mismo, con la diferencia de estos valores que ha cambiado, ¿no? Y al final se suma, ¿no? Este momento por carga viva más el momento resistido por los aceros, ¿no? Si le presentamos, les recomiendo en su examen, puede que los cálculos les salgan en centímetros, ¿no? Pero ustedes tienen que expresarlo en metros. ¿Ya? Entonces sería 156.833 kilogramos por metro el momento por carga viva total, ¿no? Que resiste la sección. Eso sería. ¿Alguna pregunta acá tal vez? El problema ahí es simplemente el tipo de sección, ¿no? No hay ninguna pregunta. Ya vamos a continuar. Ahora sí se vienen las instancias. Si se fijan, es la misma pregunta, ¿no? Esto podríamos eliminarlo, cerrar la ventana. Se abordan los cambios, ¿no? Ya, entonces nos vamos a guiar en este examen, ya que este examen, les comento que está confirmado que está bien, porque me ha pasado el examen de mi amigo que hizo de esa manera y tenía 100 en su examen final, a ver. Es decir, pueden sacar 100, ¿no? Pero dependiendo.
el amigo estaba de suerte y sacó 100. Y porque era cortita, ¿no? Entonces eso. Entonces nos vamos a basar en este ejercicio de acá para resolver las demás instancias, ¿ya? Por ejemplo, la instancia del 1-2020 nos pide calcular el momento máximo por cada viga, que puede existir una viga de tantos por la longitud. Se requiere un armadero de 4 Fi de 16 en tiempo es igual a infinito, ¿no? Y la resistencia de la viga te da pérdidas mínimas del 20%, pero no te da las tensiones admisibles, ¿no? ¿Qué puedo hacer ahora? Es lo mismo, ¿no? Te da una sección rectangular, sería más o menos de esta manera, combinando los torones con el acero corrugado, con su respectiva excentricidad de los torones. Se calcula el acero, en este caso 4 Fi de 16, recubrimiento, se calcula el acero, el peralte, el momento que resiste el acero corrugado. Se calcula la excentricidad, como es una sección rectangular, simplemente es YBH medios y la excentricidad tantos, ¿no? Se calcula el módulo resistente de una sección rectangular, donde acá es igual el WT igual al WB. Se calcula el momento de vida del peso propio y ahora sí, ¿no? Acá no te da valores. Entonces simplemente hay que trabajar con las tensiones admisibles. Pues, ¿qué se va a hacer, no? Entonces, la tensión admisible en tiempo es igual a 0 en la fibra superior es este de acá, en la fibra inferior es este de acá. ¿Y qué es lo que se hace, no? Se calcula el preesfuerzo final de la fibra superior y el preesfuerzo final de la fibra inferior, ¿no? Un preesfuerzo final 1 y un preesfuerzo final 2. Y tal cual se hacía en caso de tensiones diferidas, caso 3, se trabajaba con el menor valor de P, ¿no? Es lo mismo que se tiene que hacer acá. Se calcula ambos preesfuerzos, ya que conocido es este valor de F'C, entonces este valor igualmente es conocido. Conocemos el WB y el momento, la excentricidad, y el área igualmente se puede calcular el preesfuerzo final, ¿no? Entonces trabajamos con el menor valor de preesfuerzo final para cumplir con las verificaciones, ¿no? Entonces el preesfuerzo final vendría a ser el mínimo de ambas, la cual sería 323.348, ¿no? Sería este de acá, de la fibra inferior. Y tiene lógica, ¿no? Porque vamos a ver de la siguiente manera. Acá, el preesfuerzo final, estamos calculando con fibra inferior, ¿no? Entonces lo lógico sería que igualmente acá el preesfuerzo mínimo sea de la fibra inferior, ¿no? Este de acá. Entonces ese es el valor de A, ya conocemos el preesfuerzo final y podemos conocer lo que es el preesfuerzo inicial con las pérdidas mínimas, en este caso sería 1,20, ¿no? Una vez conocido el preesfuerzo inicial, igualmente se hace el mismo procedimiento en tiempo es igual a infinito. Ambas tensiones para ambas fibras, fibra inferior y fibra inferior, ¿no? Perdón, superior e inferior. Para la superior es de 0,45 de F'C y se calcula, ¿no?, en base a eso. Y acá hay dos opciones: trabajar con la tensión admisible mínima de 0 en la fibra inferior o trabajar con este de acá. En la fibra inferior, trabajar con una tensión admisible de menos 1,59 raíz de F'C. Recordemos que ambos son válidos, ¿no? Porque esto es lo que resiste el hormigón. Y se trabajaba con igual a 0 cuando yo no quería que en mi fibra inferior haya tracción, ¿no? Pero de esa manera. Generalmente el proyecto te pedía igual a 0, ¿no? Pero la realidad, para cualquier otro proyecto podrías usar tranquilamente este valor, ya que está permitido. Entonces, en este ejercicio del 1-2020 vamos a ver qué es lo que pasa con los tres casos, ¿ya? Por ejemplo, se ha calculado un MB1 de la ecuación 1, un MB2 de la ecuación 2 y un MB3 de esta ecuación, ¿no? Entonces,
Este valor es conocido, el momento debido al peso propio es conocido, WT es conocido, área excentricidad, peso cero igualmente es conocido. Se puede calcular el momento por carga viva, ¿no? En base a esta tensión admisible, y es este valor de acá. Igualmente, igualado a 0, se puede calcular el momento por carga viva 2, e igualmente, si yo lo igualo a este valor, me saldría un momento por carga viva 3, ¿no? Y igual a lo que se ha hecho con el presupuesto final, se tiene que trabajar con el mínimo. El mínimo sería este MB2, ¿no? Si te das cuenta, el mínimo de MB1 y MB2 sería este valor de acá, 32.5 y 32.5. Pero si yo no quiero utilizar esta ecuación de acá, es decir, si yo en vez de utilizar esto lo descarto y yo utilizo igualado a menos 1,59, ¿cuál sería el mínimo? Es decir, el mínimo de ambas sería, esto es 12 millones y esto es 13 millones, ¿no? El mínimo sería de esta ecuación de acá, ¿no? Entonces, fíjense de dónde ha salido el MB en este ejercicio del 1-2022. Ha salido en tiempo es igual a infinito, el MB ha salido de la fibra superior, ¿no? Entonces, por ende, tendríamos que trabajar con estos dos, ¿no? Esto igualado a menos 1,59 y esto igualado a 0,45. De tal manera que el mínimo nos va a salir de esta ecuación y sería el momento mínimo este de acá, ¿no? Listo, eso sería. Entonces, por ejemplo, eso es para explicarles nomás, ya que el real lo que se debería hacer va a estar en la instancia 2-2020. Entonces, si pasamos a la instancia 2-2020, es lo mismo, ¿no? Son diferentes secciones, la longitud igualmente. Ahora nos dice 4 phi de 20, el tiempo es igual a infinito, y te da pérdidas de 22.56%, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Se calcula el número de balas, se calcula el acero, se calcula el peralte, el momento que resiste el acero corrugado, la excentricidad, el módulo resistente, se calcula el momento debido al peso propio. Acá se calcula el preesfuerzo final de ambas ecuaciones y se trabaja con el mínimo preesfuerzo y se calcula el preesfuerzo inicial en base a las pérdidas, ¿no? De 22.56. Y acá, ¿no? Esto es lo que se debería hacer real. En tiempo es igual a infinito, se tiene ambas opciones, ¿no? Trabajar con el mínimo de MB1 y MB2, donde MB2 ahora está calculado en función a menos 1,59 raíz de F'C. Y ahora sí, el menor valor, si se dan cuenta, el mínimo momento por carga viva es este de acá, ¿no? Tal cual salía en este ejercicio de acá. Tiempo es igual a infinito, fibra superior. Tiempo es igual a infinito y fibra superior, FCT. Entonces, eso, ¿no? Entonces, al final simplemente es sumar MB más el momento resistido por el acero corrugado, lo cual sería de 76.000 kilogramos por metro, ¿no? Eso, ¿no? No hay mucha diferencia. Simplemente no te da las tensiones admisibles que tienes que cumplir, ¿no? Como en este caso. La instancia del 1-2021 es lo mismo, ¿no? Fíjense, es lo mismo. Entonces, yo les voy a pasar entonces esta instancia ya del 2-2020 para que se puedan guiar. Y también les voy a pasar el 1-2022. El 1-2021 es repetido, entonces no les voy a pasar porque es lo mismo. Y ahora sí, si nos vamos acá, les había dicho esto, ¿no? El 1-2020 la instancia es lo mismo, igual el 2-2020, el 1-2021 igualmente. Acá ya empieza a variar, ¿no? El 2-2021. Fíjense, te da estas condiciones para una losa, pero ahora te pide, ¿no? ¿Cómo puedo hacer ahora? Acá no te da acero. Te pide calcular el espesor de la losa, la excentricidad y el preesfuerzo unitario, ¿no?
Y esto se ha repetido el 1-2022. Fíjense, acá hay dos repetidos, ¿no? Por ejemplo, este es del 1-2022 y esto igualmente es del 1-2022. ¿Por qué hay dos instancias, se dirá? Ese semestre el ingeniero creo que estaba de buenas o no sé qué, pero fíjense, la fecha dice 11 de julio y acá dice 12 de julio. No sé qué le habrá pasado, pero dieron una instancia el 11 de julio y al día siguiente les dio otra instancia como diciendo quiero que aprueben, vengan a dar su instancia, ¿no? Y así. Entonces son esos dos exámenes, fíjense que son similares con la diferencia de esto. En acá no te dice considerar losa nervada en el 2-2021. Acá te está pidiendo considerar losa nervada, ¿no? Espesor de losa maciza igual a 2 veces espesor de losa nervada. Luego ya habríamos terminado todo, ¿no? Ya no hay más ejercicios tipos que resolver, nos faltan simplemente estas dos. Entonces vamos a continuar con esta ya, la cual sería la instancia 2-2021, la cual nos dice para una losa simplemente apoyada con una longitud de 16.45 metros, recibe una carga viva de 0.56 toneladas por metro cuadrado. Calcular el espesor de la losa, excentricidad y preesfuerzo unitario, ¿no? Esto del preesfuerzo unitario ya lo habíamos visto un poco el día de ayer. Y la verificación en fibras extremas, ¿no? Te pide esos 4 incisos para que se cumplan las siguientes tensiones, ¿no? Uy, ¿ahora cómo hago, no? Tengo los datos de longitud de 16.45, una carga viva de 0.56 toneladas por metro cuadrado, lo cual se representaría en 560 kilogramos por metro cuadrado. El peso específico del hormigón de 2.400, una base unitaria, en este caso lo que, como no te da el área total de la losa, simplemente te da una longitud, ¿no? Podríamos diseñar como una viga chata, ¿no? Es decir, más o menos de esta manera, con un ancho B, que sería este ancho de 1 metro, y esta longitud, ¿no? De esa manera. Es diseñar como una viga, pero con base 1, ¿no? Una base conocida de 1 metro. Entonces, esto es un poquito complicado de entender. A ver, partimos de tiempo es igual a infinito, nos está diciendo que en la fibra superior tiene que ser 126 kilopolon por centímetro cuadrado y en tiempo es igual a 0 tiene que ser FCB de 134, ¿no? Entonces, representando eso, en tiempo es igual a infinito ya empieza a actuar lo que es el momento debido al peso propio y al momento por carga viva, ¿no? En tiempo es igual a 0, actúa simplemente el peso propio, ¿no? Se tiene estas ecuaciones de acá y se parte de estas ecuaciones, ¿ya? Primeramente, para calcular el espesor de T, lo que se hace es calcular el momento debido al peso propio en función de T. Ya acá lo podemos hacer. Para que sea más entendible, ¿no? Entonces el momento debido al peso propio sería igual a base por altura por peso específico y por la longitud al cuadrado, ¿no? ¿Eso de dónde sale? Sabemos que base por altura por el peso específico es la carga lineal, ¿no? Simplemente recordando. Por lo que está en paréntesis vendría a ser la carga lineal por la longitud al cuadrado dividido entre 8, ¿no? Ese vendría a ser el peso propio. Pero este peso propio, la base es conocida, entonces es 1 metro, ¿no? El peso específico igualmente es conocido, 2400. La longitud es conocida y eso, ¿no? Entonces este valor sería, a ver,
sería de esa manera, ¿no? Para que se pueda entender bien, por H, ¿no? Entonces he calculado un momento debido al peso propio en función de H, ¿ya? Entonces ese momento es este de acá. Y luego se calcula el momento por carga viva. Simplemente es la carga lineal. En este caso te da una carga por área, ¿no? Y entonces para convertirlo a carga lineal simplemente se multiplica por la base, que sería de 1 metro, por la longitud al cuadrado dividido entre 8, ¿no? Entonces esto no está en función de nada, este es un valor conocido ya, ¿no? Como la losa es de 1 metro, es directamente 18.000 kilogramos por metro, ¿no? El momento por carga viva. Ya conozco el momento debido al peso propio y conozco el momento debido a la carga viva. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Se despeja el P sub 0 de esta ecuación y se despeja un preesfuerzo final de esta ecuación. ¿Ya? Entonces, al despejar sería de esta manera, ¿no? 126, recordemos que esto está en kilogramos por centímetro cuadrado, para convertirlo sería por 10 a la cuarta, ¿no? Entonces, ese valor sería de 126 por 10 a la cuarta, menos el momento debido al peso propio, menos el momento debido a la carga viva, ¿no? Simplemente es despejar, ¿no? Dividido entre WT. Y al despejar P sub 0 tendríamos que dividir entre 1 sobre el área menos la excentricidad dividida entre WT, ¿no? Acá tal vez podríamos cambiar. Acá está con minúscula. Eso, ¿no? Y se hace el mismo procedimiento de esta ecuación de acá, se despeja el preesfuerzo final, ¿no? En base a esta tensión admisible que necesitamos cumplir, más peso propio dividido entre WT, sería esta ecuación de acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pretende hacer? Es igualar este de acá. Si yo conozco el P sub 0 y conozco el preesfuerzo final, se puede dar esta igualdad de acá, ¿no? Ya que nos dice pérdidas mínimas. El preesfuerzo final es igual a 1.20 de P sub 0, ¿no? Y es eso lo que se ha hecho. Yo conozco el preesfuerzo final, sería este de acá, es igual a 1.20 del preesfuerzo inicial, que es toda esta ecuación de acá, ¿no? La cual está acá. Entonces, lo que estamos haciendo es calcular esta igualdad en función de H, ¿ya? Ya conozco el momento debido al peso propio en función de H. Ahora, por ejemplo, el módulo resistente, como es una sección rectangular, el WB es igual al WT, ¿no? Entonces, el WB para una sección rectangular es base por altura al cuadrado dividido entre 6, pero la base es conocida, ¿no? Sería 1 metro por h cuadrado. Entonces, directamente sería el WB, sería h cuadrado dividido entre 6, ¿no? Recordemos, el WB igualmente está en función de h. Ahora el área. El área es base por altura, pero la base es 1 metro. Entonces el área simplemente sería igual a h, ¿no? Y la excentricidad igualmente, ¿no? Fíjense, es YB, pero YB para una sección rectangular es h medios, ¿no? H medios sería 0.5 de h menos 0.1 de h, ¿no? Restando la excentricidad sería 0.4 de h, ¿no? Es decir, todo estamos llevando en función de h. Y simplemente ahora es reemplazar el WT, el área y la excentricidad en función de h. Lo cual está acá, ¿no? Por ejemplo, se tiene que cumplir esta igualdad. En lugar de WB, estamos reemplazando lo que es h cuadrado sextos, ¿no? El 6 pasa a multiplicar, es por eso que está acá arriba. Y, por ejemplo, nos dice momento debido al peso propio dividido entre WB. El momento debido al peso propio, recordemos, es este valor de acá, ¿no? En función de h. Creo que no se ve bien. Ahora sí.
Entonces simplemente estamos reemplazando h cuadrado, ya hemos reemplazado todo esto de acá. Ahora 1 dividido entre área, pero área para mí es simplemente h. La excentricidad nos dice que es 0.4 de h, ¿no? Dividido sobre WB, lo cual sería h cuadrado sextos, ¿no? Entonces sería 6 por 0.4 de h, ¿no? Que es la excentricidad. Y se hace el mismo procedimiento acá, ¿no? Simplemente se reemplaza. El momento debido al peso propio, recordemos que está en función de h. El momento por carga viva es un valor conocido. Dividido entre WB, que es h cuadrado, pero es h cuadrado sextos, entonces se multiplica por el 6, ¿no? Y esto es lo mismo, 1 dividido entre área, pero área para mí es h. La excentricidad igualmente es 0.4 de h. Y WB es h cuadrado sextos, ¿no? Entonces acá a esta ecuación larga se le pone a una calculadora y se calcula con un solver, ¿no? Y fíjense, te da un valor de 0.36. Entonces esto está en metros. Recordemos que el momento por carga viva hemos trabajado en metros, esto hemos trabajado en metros, ya que el peso específico de 2400 está en metros, ¿no? La longitud igualmente trabajo en metros y les va a salir este valor de acá. Entonces, eso, ¿no? Luego, una vez conocido h, que sería 0.36 metros, sería 36.6 centímetros, directamente podríamos redondear a espesor de la losa de 37 centímetros, ¿no? Y ahora, ¿cómo verifico yo que sí efectivamente se está cumpliendo estas condiciones de acá? Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente me copio este de acá. Y podríamos reemplazarlo acá. Esto no me sirve. Para ver si el cálculo que hemos hecho está correcto, ¿no? Uy, ¿por qué no me está dejando? A ver. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no me permite? A ver. Todo está bien. Creo que se ha bloqueado mi compu. Ya, a ver. Ya. Hay algo raro acá. Ya lo vamos a verificar en el otro ejercicio, ya qué raro que esté aquí. Pero ya entonces calculo lo que es el espesor de la losa, que sería de 37. Entonces el H sería igualmente 37, ¿no?
Entonces se calcula lo que es la excentricidad en función de YB. YB sería H medios y la excentricidad sería YB menos 0.1 del espesor de la losa, ¿no? Luego, ¿qué más? Se calcula el peso unitario, que sería B, en este caso es 1. Se calcula lo que es el módulo resistente en la fibra superior e inferior. Se calcula el momento debido al peso propio. Y el momento por carga viva ya se tenía, ¿no? Luego se hace la verificación, es decir, partimos de acá. Y en función al momento debido al peso propio que se ha calculado con esta altura de acá, de 37, se calcula el P sub 0, ¿no? Este vendría a ser el P sub 0. Y como las pérdidas mínimas son de 20%, se calcula el preesfuerzo final en función del P sub 0, ¿no? Luego se calcula el número de torones, donde sería P sub 0 dividido entre la tensión admisible, donde la tensión admisible en este caso se está trabajando con una tensión admisible mínima, ¿no? Que sería de 0.6 de FSU. Si ustedes desean pueden trabajarlo con la máxima, ¿no? Que sería 0.8 de FSY, ¿no? Vamos a ver cuánto sale. En este caso, trabajando con la mínima nos sale 21 torones. Y trabajando con la máxima nos saldría 18 torones, ¿no? No hay mucha diferencia, entonces podrían trabajar con la mínima, que es lo que les recomienda el ingeniero, ¿no? En un principio, para su proyecto. Ahí está, ¿no? Entonces 21 torones, luego con los 21 torones se calcula el acero real, el P sub 0 real, y entonces nos pide el preesfuerzo unitario, lo cual simplemente sería el P sub 0 real dividido entre el número de torones totales, ¿no? El día de ayer les había explicado que este P sub 0 unitario, si este es mi torón, el P sub 0 unitario es esta fuerza puntual P, ¿no? Expresado en kilogramos. Al nosotros dividir esto entre el área unitaria de cada torón, nos da esta tensión admisible, ¿no? ¿Dónde está? Esta de acá. Entonces el P sub 0 unitario simplemente es la fuerza puntual o la fuerza de tensión para cada torón, ¿no? Eso simplemente es la respuesta, ¿no? Te pide calcular lo que es el espesor de la losa, la excentricidad, el preesfuerzo unitario y la verificación de tensiones en fibras extremas. Nos estamos olvidando de eso. Entonces, verificación de tensiones en fibras extremas, sabemos que el preesfuerzo final es este de acá. Ahora estamos trabajando con el preesfuerzo real, ¿no? Y se hacen las verificaciones en la fibra superior y en la fibra inferior en tiempo es igual a 0. Fíjense, nos sale 24 de compresión en la fibra superior, es decir, 24 acá. Y en la fibra inferior 128, ¿no? Nos saldría más o menos de esta manera. Y recordemos que en tiempo es igual a 0, este tiene que ser menor o igual a 0.55 de F'(C), ¿no? Y suponiendo que estamos trabajando con una resistencia de la viga de 350, que es la mínima tensión o la mínima resistencia para vigas preesforzadas, nos sale un valor de 192, ¿no? Y efectivamente 128 es menor a 192 y estamos cumpliendo, ¿no? Entonces sí verifican, ¿no? Eso sería todo lo que nos pide el ejercicio y ahí terminaría, ¿no? ¿Alguna pregunta tal vez de acá? Ninguna. Pregunten, chicos, cualquier cosa. Cualquier dudita, por más mínima que sea. Este procedimiento es un poco largo, ¿no? Acá es donde se tarda hartito.
después es fácil. Entonces puede que tal vez entre esto, ¿no? Pero nunca ha entrado a un final, si se dan cuenta. Una losa con estas condiciones de acá nunca ha entrado, siempre ha entrado que es viga, pero puede que esta vez entre una losa, ¿no? Entonces hay que estar preparado. Ya. Entonces es el mismo procedimiento de la instancia del 2022, ¿no? Del 1-2022. Con la diferencia de que ahora te está diciendo que debes trabajar el espesor de losa maciza igual al espesor de losa nervada. ¿Ya? Entonces se se tienen los siguientes datos, en este caso de 45 toneladas, lo cual sería 450, pérdidas de 22.45%. Se tienen estas siguientes tensiones admisibles de 123 y 142. Se hace el mismo procedimiento, ¿no? Acá esto sería 61.347 de H, ¿no? Lo cual está acá, el momento debido al peso propio. Y se calcula el H. Fíjense, el H nos sale un valor de 28.5 centímetros. Pero acá hay una cosita. ¿Dónde yo considero mi losa nervada? Nos dice claramente acá para que se cumplan las siguientes tensiones. Es decir, si yo trabajo con losa nervada, con esa losa nervada me tiene que cumplir estas condiciones de acá. Entonces, este espesor T que hemos calculado es la losa nervada, ¿ya? No es la losa maciza. Porque si trabajáramos, es decir, si dividiéramos esto entre 2, fíjense, la losa nervada nos saldría 15 centímetros, ¿no? Es muy pequeño para una longitud de 14 metros, ¿no? Entonces, es por eso que el espesor de la losa nervada es altura H que hemos calculado. Directamente podríamos redondear a 30, ¿no? No les va a poner mal el ingeniero si redondean a 30, ya que es lo lógico, ¿no? Constructivamente hablando, nunca vas a hacer una losa nervada de 29 centímetros. Entonces, ¿dónde se utiliza esta condición? Simplemente nos sirve para calcular el espesor de losa maciza, ¿no? Como nos dice acá, calcular el espesor de la losa, no nos especifica si quiere el espesor de la losa nervada o el espesor de la losa maciza, ¿no? Posiblemente tal vez te esté pidiendo el espesor de la losa maciza, pero no creo, ¿no? Para esa longitud se tendría que trabajar con el espesor de la losa nervada. Pero para fines de cálculo, el espesor de la losa maciza sería 60 centímetros y el espesor de la losa nervada 30 centímetros, ¿no? Listo, luego es el mismo procedimiento, se calcula con este espesor, donde el H sería 30 centímetros, se calcula la excentricidad, se calcula el P sub 0, se calcula el número de torones y el P sub 0 unitario, ¿no? En este caso nos sale 14.5, trabajando con una tensión admisible mínima, ¿no? De 0.6. Con esa tensión admisible nos sale 15 torones y es este de acá, no tal cual nos dice. Este es el número de torones por metro lineal de losa nervada, ¿no? Es decir, ya que estamos asumiendo un ancho de losa igual a 1 metro, acá, ese número de torones que estamos calculando es para por metro de losa, ¿no? Que se está diseñando. Entonces, por cada metro de la losa vamos a poner 15 torones, se calcula el acero real y el P sub 0 real, se calcula el reesfuerzo unitario. Y la verificación en fibras extremas igualmente se le realiza, ¿no? Recordemos que las pérdidas ahora eran de 22.45 y efectivamente seguimos cumpliendo, ¿no? 111 es menor a 154 y cumple. A ver.
Acá sí me va a permitir o no, algo raro estaba pasando en la otra planilla. No me está dejando, qué raro. A ver, lo vamos a hacer de esa manera. FCT. Ahora yo creo que me va a dejar. Sí, sí me deja. Entonces, MB, ¿dónde está? Esto sería en kilogramos por centímetro. Ahí está. Y ahora el FCB, el FCB de tiempo es igual a 0. Ahí está, ¿no? Fíjense, al yo trabajar con mi altura de 30 centímetros, me sale estas condiciones de acá. En la fibra superior me sale 123 y en la fibra inferior 104. Lo que yo tenía que cumplir es 123 y 142, ¿no? No es igual, ¿no? Entonces no se asusten, no es que esté mal, es que no estamos trabajando con todos los decimales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo acá lo pongo 4, 5 decimales? En lugar de trabajar con 0.30, si yo trabajo con este de acá. Y esto en metros, ¿no? Fíjense ahora cuánto sale. 123 y 142, ¿no? Esto es por no trabajar con todos los decimales, entonces sería 142. Entonces la altura que yo he calculado de 28.5 con todo este chiperío de acá me está permitiendo cumplir las siguientes tensiones, ¿no? Entonces ahí se verifica que efectivamente esta altura o por este método está correcto, ¿no? Ya que se está cumpliendo. Porque, fíjense, hemos calculado el WT, hemos calculado el área, hemos calculado todo. Y en función de esos cálculos, fíjense lo que sale, ¿no? Sale lo mismo. Pero trabajando con la altura real, ¿no? Del cálculo, que sería 0.28493. Pero para efectivos de diseño directamente se trabaja con redondeando, ¿no? Entonces eso ya está todo verificado y si tienen alguna pregunta por favor háganla. Si no ya estaríamos terminando, ¿no? Eso sería toda la clase. O si tienen una consulta del primer ejercicio, pues. De este de acá. No, con lo que empezó la clase, quería que volviera a explicar, por favor, de qué diferencia hay, o sea, qué consideración debe tomar una losa nervada y una losa maciza. A ver, de este ejercicio del 2-2021. Sí. Ya. Lo hemos cerrado, ¿no? A ver. Sí, es 2021, acá, ¿no? Simplemente no considerar losa nervada en dos direcciones. El día de ayer les había mencionado, a ver, vamos a abrir el 1-2020.
Espero que no se cuelgue mi compu. Tengo abiertas 6 pestañas. Acá, ¿no? Te dice el ingeniero, considera losa nervada en 2 direcciones igual a mitad de losa maciza, ¿no? ¿Dónde está ese cálculo? Está acá. Primeramente se calcula por un predimensionamiento de perímetro sobre 180 un espesor de losa maciza de 40 centímetros, ¿no? Recordemos que este predimensionamiento es para hacer el cálculo del espesor de losa maciza. Para calcular el espesor de losa nervada, te dice que el mismo ingeniero te dice que consideres igual a losa nervada en 2 direcciones igual a mitad de losa maciza, ¿no? Como esta es una losa en 2 direcciones, es por eso que igualmente nos dice losa nervada en 2 direcciones igual a la mitad de la losa maciza. Simplemente hay que cumplir, ¿no? Es lo que nos dice el ingeniero. Entonces, si el ingeniero no te dice este de acá, no utilices la mitad de la losa nervada, ¿ya? Por ejemplo, si yo abro el 2-2021, es, a ver, sí, es el 2-2021. No consideren ya, anteriormente les había dicho que por criterio para longitudes grandes se debería utilizar losa nervada, ¿no? Pero les había dicho igualmente que en un semestre, especialmente en este del 2021, han considerado, ¿no?, algunos losa nervada, y el ingeniero les había dicho, yo no les he pedido que consideren losa nervada, entonces mal. Entonces, a partir desde ese momento, si no te dice, no consideres, ¿no? Aunque según lo lógico sería considerar, ¿no?, para grandes luces. Y es de esa manera que acá no se considera, ¿no? Pero si el ingeniero te dice considerar, simplemente tienes que hacer lo siguiente, ¿no? El nuevo T, espesor de la losa nervada, sería igual a, por ejemplo, si le cambiamos este nombre de T1, sería control C. Dividir entre 2, ¿no? Y fíjense, todos estos cálculos están en función de T, entonces va a considerar la mitad, ¿no?, que sería 23 centímetros. Simplemente es eso, ¿no? Estos valores de acá no se modifican, es el mismo procedimiento. Sí, los resultados se van a modificar, ¿no? Pero, por ejemplo, acá me sale, acá no le he cambiado, ¿no? Por ejemplo, les había dicho que sí o sí tienen que cambiar. Por ejemplo, he cambiado el espesor de la losa, por ende se ha modificado este valor de acá igual, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer, este valor tiene que ir acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo le cambio? Fíjense, se va a modificar la altura. Para un espesor de 23 centímetros aproximadamente me sale 2.41, me sale una menor, ¿no? ¿Por qué me sale una menor? Porque por este motivo, ¿no?, la carga de la losa. Si el espesor es menor, esta carga va a ser menor, ¿no? Entonces, al ser menor, el QG igualmente va a ser menor, por ende, se reduce, ¿no?, la altura. Entonces, eso, ¿no?, simplemente afectaría ahí. Entonces, conclusión, si el ingeniero no les dice que usen losa nervada, no usen, simplemente trabajen con este de acá. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? A ver, ¿qué más? Por ejemplo, este es lo mismo, ¿no? Esto no sé de qué semestre será, no tiene fecha, pero es lo mismo, ¿no?, lo que se hace. Por ejemplo, fíjense,
Esto era una instancia, creo, pero no sé de qué semestre. Creo que era de anteriores al 2020, 2019 o 2018 puede ser. Donde la pregunta 1 valía 65% y la pregunta 2, fíjense, 35%. Y fíjense qué se entiende por inyección de cables. Una pregunta que te toma, no sé, 5 o 10 minutos. 5 minutos, yo creo. Así he explicado a detalle, ¿no? Vale 35 puntos. Entonces, ¿qué es lo que hace el INGE, no? Por decir, si no resolvías este de acá, no aprobabas, ¿no? Era como decir, tenías que resolver todo esto correctamente para poder aprobar. Ya que si esto fallabas en algún valorcito te ponía mal y tu nota final era 35, por decir, si habías respondido este de acá, ¿no? Entonces, traten de calcular todo completo. Cuando entren en este tipo de ejercicios, tienen que terminar sí o sí hasta la verificación de tensiones en fibras extremas, como es este caso, ¿no? Ya que no es tan largo, fíjense, simplemente son 2 hojitas y un poquito más. Se puede terminar, ya que el examen generalmente les da 1 hora, incluso 1 hora 20 minutos, algo así. Entonces eso sería, chicos. Si no tienen más preguntas, acá estaríamos terminando la clase. Les voy a pasar estos ya. Ya les he pasado este de acá del 2-2021. Este de acá, ¿no? Me faltaría enviarles este de acá. Ya que es similar a esta, ¿no? Esto también les puedo enviar. Y me faltaría enviarles una de estas, ¿no? Ya que son 3 planillas más, ¿no? Para que puedan practicar. Listo, se los voy a enviar eso. Se está grabando la clase, entonces acá terminaríamos, chicos. Estudien ya. Tienen hoy día y mañana más. Tienen todavía, amanezcanse y se pueden. Al final no es que no se pueda. Simplemente eso. Hay un consejo que les estaba diciendo. No metan HP porque el ingeniero no permite HP, simplemente permite calculadora normal. Después, en la calculadora normal hay la opción de guardar variables, ¿no? Con Shift STO o SSL, creo. Para guardar en una variable A, ¿no? Los cálculos que se hacen. Por ejemplo, si yo quiero guardar, a ver. Por ejemplo, este P sub 0, ¿no? He calculado mi P sub 0. Yo quiero guardar esta variable. Lo guardo en una variable A, en mi calculador, para no volver a copiar todo este número tan largo, ¿no? Entonces lo guardo en una variable A y al final simplemente sería multiplicar 1.20 por A, ¿no? Ya que ya lo tengo guardado, en lugar de estar copiando todo este valor de acá. Entonces directamente podría conocer mi preesfuerzo final sin necesidad de perder mucho tiempo, ¿no? Eso. Igualmente acá, fíjense este de acá, practíquenlo en su calculadora, que les salga el mismo valor. Una opción que podrían hacer es guardar, por ejemplo, este de acá, el momento por carga viva, en una variable A. Después, esto igualmente en una variable B, esto en una variable C, para que no sea tan largo, ¿no? Esto igualmente en una variable X o M, también creo que se puede guardar, de tal manera que no sea tan largo y simplemente se puede resolver, ¿no? De manera sencilla. Eso, después, ¿qué más? A ver. Creo que no hay más, ¿no? Siempre traten de mantener las mismas unidades, ya que están trabajando con su calculadora normal. Puede que se les escape, ¿no? Por decir, el momento acá está en kilogramo por centímetro, pero ustedes han calculado en kilogramo por metro.
Fíjense, acá tiene que ir el momento en kilogramo por centímetro para que este valor de acá nos salga en kilogramo por centímetro, ¿no? Entonces todo en centímetros, o es todo en metros o es todo en centímetros, ¿no? Entonces el área igualmente en centímetros, esto en centímetros al cúbico, esto en centímetros al cubo, esto en kilogramo por centímetro, la excentricidad en centímetros, ¿no? De tal manera que te salga estas unidades al final. Entonces, si cumples esas condiciones, este valor igualmente va a salir correcto, ¿no? En kilogramos. Listo, eso sería, chicos. Cualquier duda, luego me dicen al WhatsApp. Entonces, estaríamos terminando la clase 12 en puntito. Vayan a almorzar y luego se ponen a estudiar. Ya, chicos, les deseo éxitos en su examen. Espero que no meta tan difícil igualmente el ingeniero, ¿no? Ya, entonces acá termina la clase. También así, gracias, hasta luego. Hasta luego, Auxi. Chao, chao, que les vaya bien. Amanezcanse, tienen tiempo. El ingeniero no duerme, dice, ¿no? No duerman esta noche.